Muchas gracias primero por la invitación, gracias a los que están aquí presentes y a los que están conectados desde la casa. Y me gusta que estamos escuchando discursos bastante coherentes respecto a lo que plantea la evidencia científica, así que la idea es que justamente la investigación la podamos llevar a la práctica profesional. Y de eso se trata esta charla, de pensar un poquito más allá de lo que sabemos que tiene que ver con los aspectos anatómicos o estructurales y enfocarnos un poquito más en las personas, que son las que tenemos que ayudar. Así que primero que todo vamos a pensar en cuáles son las recomendaciones hoy día más consistentes para ayudar a las personas con dolor musculoesquelético. También de alguna manera en actualizar nuestro discurso, alejarnos un poquitito de la estructura en ciertas condiciones. Hay escenarios en los que va a ser importante y otros en los que no lo es tanto y tenemos que saber encontrarnos con el paciente según su presentación. Así como lo planteaba, por ejemplo, Jean-Michel Rismet en la mañana, efectivamente la terapia manual funciona, pero probablemente no es para todo el mundo y hay muchas condiciones en las que de hecho se desalienta, mientras que hay otras en las que se puede recomendar. Finalmente la decisión es del paciente y tenemos que también tratar de fomentar la toma de decisiones compartidas. Así que vamos a también tratar de desafiar algunas de nuestras creencias respecto al dolor que presentan nuestros pacientes en la clínica. Y esto es archiconocido, una infografía que salió hace ya algunos años. Solamente me quiero detener en ponerles hincapié suficiente a que el cuidado debería ser centrado en el paciente. Eso significa que las decisiones son compartidas, en que tenemos que tener en cuenta también cuál es el contexto de la persona, a qué se dedica, cuáles son sus preferencias, qué ha pasado con sus expectativas y cuáles han sido sus experiencias en tratamientos previos, por ejemplo, para poder maximizar los efectos de lo que nosotros le podemos ofrecer. Así que en ese sentido estoy en sintonía con lo que decía también Nico Ramos de maximizar el efecto placebo. Muchas veces tiene que ver con la sugestión verbal, con cómo comunicamos las cosas que nosotros estamos ofreciendo también a la gente. Me gusta poner hincapié en las cositas que aparece el signo aquí de precaución, donde dice que solamente deberíamos utilizar la imagen complementaria cuando esté estrictamente en realidad indicado. Eso claramente no es para todo el mundo. Tenemos lineamientos bien concretos donde sabemos que es necesario y que es pertinente, y como kinesiólogos probablemente lo más importante que deberíamos manejar es cuándo es pertinente referir a la persona, al médico, para la toma de imágenes, más que saber cómo leer una imagen hoy en día. Probablemente eso sería lo más relevante para tomar decisiones oportunas y así saber filtrar de mejor manera a qué pacientes no son los que nosotros deberíamos ayudar, lo que se conoce en el fondo como la decisión de primer orden. ¿A este paciente lo ayudo? A este paciente lo ayudo, pero lo debo referir, y derechamente a aquellos que afortunadamente son menos frecuentes, que son los que no deberíamos nosotros como kinesiólogos ayudar y más bien pertenecen al manejo médico. Aquellos que presentan sospechas de patologías graves o también quienes tienen las comorbilidades descontroladas, a eso me refiero en particular. O incluso a quienes se presentan con alguna bandera naranja y una condición psiquiátrica importante. Por otro lado, aquí también dice claramente en el punto 9 que la terapia manual debería ofrecerse solamente como un adjunto en compañía de otras intervenciones basadas en evidencia. Así que hoy en día probablemente ocupa un pequeño lugar en nuestra intervención. No es que hagamos una sesión completa de terapia manual, pero probablemente sí lo vamos a utilizar en las personas que presentan dolor de predominio nociceptivo, probablemente en algunos otros escenarios de personas con dolor neuropático. También hay algunas intervenciones en ciertas condiciones que pueden dar resultados positivos. Y si estamos utilizándolo en pacientes con dolor persistente y problemas mucho más complejos, con características centrales o de dolor nociplástico, entonces el discurso en realidad debería ser totalmente distinto. Y por último, aquí también dice que deberíamos estar ofreciendo de alguna forma cuidados no quirúrgicos antes de derechamente pensar en cualquier intervención. Nuestro sistema de salud, lamentablemente, estamos lejos de eso, pero creo que podemos ser motores de cambio tratando de justamente que la gente acceda mejor a la información, y me refiero a la sociedad, no solamente a los profesionales de la salud. ¿Por qué? Porque sabemos que los cuidados que recibe la gente están determinados no solamente por los cuidados clínicos, la condición de salud de las personas no está determinada solamente por si se atienden o no con un kinesiólogo o con un doctor, tiene mucho que ver con aspectos socioculturales y, como bien dice aquí, con los determinantes sociales en salud. Hay investigaciones que dicen que podemos influenciar cerca de un 20% solamente la condición de salud de la persona, pero hoy en día sabemos que como kinesiólogos podemos influenciar también lo que sale aquí ilustrado como los comportamientos saludables. Nos estamos metiendo mucho más en el estilo de vida, en las creencias de la gente, en los hábitos que tienen, y no solamente pensando en su condición de salud o etiqueta diagnóstica. Quise hacer el vínculo con el modelo que aparece aquí en la derecha, que fue propuesto por un grupo canadiense junto con Chad Cook también, donde sabemos que lo que está vinculado más bien a las deficiencias, si hablamos del lenguaje SIF, está orientado en rojo, que son los factores nociceptivos, los problemas que tienen que ver con la estructura y la función, y también lo que aparece aquí abajito como
problemas relacionados al sistema nervioso, como aquellos pacientes que se presentan con déficits neurológicos o radiculopatía, o con dolores de tipo neuropático periférico. Hoy día sabemos que tenemos un impacto también en lo que aparece aquí como comorbilidades. Muchos de esos pacientes que atendemos nosotros tienen comorbilidades y podemos atenderlos porque el ejercicio y otras intervenciones multimodales pueden tener un impacto también en las comorbilidades, no solamente en el dolor. Y por otra parte, le estamos dando mucha más importancia a la esfera psicológica, o a lo que aquí aparece como el dominio cognitivo-emocional, donde nos interesa cuál es el comportamiento que tiene la gente cuando tiene dolor, cuáles son sus pensamientos, por eso es lo cognitivo, y cuáles son sus emociones o cómo se sienten respecto a esto, donde tratamos de investigar estas cosas a través de la entrevista y también a través de encuestas de resultados. Y aquí aparecen también en amarillo los factores contextuales. Nos interesa saber justamente más de la persona, qué pasa con su empleo, qué pasa con la satisfacción laboral, a qué se dedica, cuáles son sus redes de apoyo. Hay muchas cosas que hoy día estamos aprendiendo a ver de otra manera que sabemos que tenemos que tener en cuenta si queremos realmente impactar de mejor forma en la gente. Ahora, el problema está en que todavía estas recomendaciones no se aplican consistentemente en la población. Sabemos que muchas de las personas que atendemos nosotros con dolor persistente han recibido lamentablemente muchas recomendaciones inconsistentes o derechamente discordantes con las guías clínicas a nivel mundial. O sea, en cualquier guía clínica que ustedes lean del manejo de las personas con dolor de espalda, se desalienta la toma de imágenes. Sin embargo, a todas las personas que nosotros atendemos han sido sometidas a imágenes de manera injustificada. Entonces eso lleva lamentablemente a la cronicidad, porque cambia su propia percepción de bienestar, influencia sus creencias. Ahora lo que inicialmente era una experiencia de dolor se transforma en una experiencia que involucra los pensamientos y las creencias del propio cuerpo, por así decirlo, y quise citar aquí abajito de recomendaciones en este artículo de cuál es el mejor manejo para las personas con dolor plantar hoy día, porque hay un cuadrito de resumen en ese paper que me gustó mucho, donde dice literalmente: si tu paciente tiene creencias patoanatómicas, no puedes dejarlo pasar. O sea, deberías abordar a aquellas personas con dolor plantar que creen, por ejemplo, que lo que les duele en el pie es debido a que tienen un espolón calcáneo, o a que tienen un nódulo en la fascia plantar, o a que tienen una rotura, y no han tenido un trauma. Entonces deberíamos dejar de hablar de lesión si no hay un antecedente de trauma. Más bien podría ser un hallazgo de la imagen, y podría ser incluso un hallazgo incidental. Hay que investigar mucho más de la persona para saber por qué hoy le duele el pie, ¿ya? Esto también fue estudiado en todo caso en personas con dolor de espalda. Cuando hablamos de cuidados discordantes se refiere no solamente a que las personas reciban una imagen cuando no es necesario, sino que también se refiere, por ejemplo, a que reciban cuidados en tratamientos farmacológicos con opioides cuando no es necesario. O también se refiere inclusive a que tengan indicaciones de reposo cuando no es lo que se alienta. Hoy día en las personas con dolor de espalda el consejo en realidad es el consejo de mantenerse activo. Tendríamos que ser capaces de transmitirlo de la manera más clara posible, porque la persona que apenas se puede mover con un lumbago agudo, ¿qué significa el consejo de mantenerse activo? ¿Cómo lo podemos traducir a algo que sea más llevadero? Hoy día hay infografías que hacen este trabajo por nosotros. Basta con explicarles a veces que tienen que hacer pausas cada 20 minutos para no estar mucho tiempo en una misma posición, exceptuando cuando están durmiendo, o por ejemplo que las actividades que son capaces de realizar, que las realicen más seguido. Muchas veces estas personas tienen una dirección preferencial, o sea, les duele moverse en alguna dirección, pero no les duelen todos los movimientos. Entonces a veces pueden incluso hacer ejercicio. Digo, a veces, porque las personas con dolor de espalda agudo no siempre son candidatas al ejercicio como primera línea de tratamiento. Ahora, el problema está en que cuando ya se mete la creencia patoanatómica, es cosa de que le preguntemos nosotros a nuestros pacientes por qué creen que les duele, y se van a enterar y se van a dar cuenta que en realidad la mayor parte de la población echa la culpa a una estructura o a un diagnóstico anatómico que muchas veces corresponde a un diagnóstico de imagen, no corresponde necesariamente a la explicación de por qué les duele, sino que más bien originalmente les dolía la espalda, pero como pasaron por una consulta médica y como pasaron por un resonador magnético, cuando los recibes como kinesiólogo en terapia física y les preguntas por qué les duele, te dicen que es porque tienen una hernia. Ya no te dicen que es porque tienen algunos problemas con los hábitos, o porque son fumadores, o porque son sedentarios, y porque sufren de estrés y duermen mal de lunes a domingo. No tienen por qué saberlo. Es nuestro trabajo poder explicárselo de una manera más aterrizada, entendiendo que el dolor siempre es multifactorial. Entonces, el entendimiento de la causa suele ser patoanatómico. Eso lleva a estrategias de evitación muchas veces que no ayudan a controlar los síntomas y más bien desencadenan un círculo vicioso que fue descrito por los psicólogos como
el ciclo de miedo de evitación hace ya más de 2 décadas atrás. Entonces, la experiencia de dolor conduce a veces a pensamientos catastrofistas y después de eso empieza la evitación, el miedo a que te duela como ya te dolió alguna vez. Eso conduce al desacondicionamiento y la depresión. Más o menos de lo que está ilustrando el nuevo esquema de Cognitive Functional Therapy, que es una terapia que proviene desde Australia, está revolucionando el manejo de las personas con dolor persistente, sobre todo cuando estamos pensando en cómo cambiar o afrontar sus creencias. Porque es importante modificar algunos pensamientos para poder recuperarse cuando son los pensamientos los que están influyendo en esa experiencia de la persona. La idea sería que si ya has podido cambiar el entendimiento de la causa, entonces tu paciente cuando se está yendo de alta sabe que puede, por ejemplo, volver a tener alguna experiencia de dolor, pero ahora sabe vincularlo a que pueden ser muchas las causales y que más bien la sensibilidad tisular, o sea, los factores tisulares a veces responden por el grado de inflamación o reactividad que tiene nuestro cuerpo. Y esa inflamación puede estar influenciada por un sinnúmero de cosas, inclusive por el mal dormir y por la alimentación. ¿Ya? Bien, viendo más allá entonces, tenemos aquí un resumen de cómo se debería abordar a la persona con dolor de espalda con o sin irradiación, que es lo que se ha recomendado en la British Medical Journal hace ya 8 años atrás. Esta infografía fue traducida por un colega que se llama Tomás, así que aprovecho de darle las gracias porque está en español. Y nos muestra que desafortunadamente los pacientes cuando ingresan al sistema de salud aquí o cuando se entran en consultas privadas o en clínicas ya han pasado por el resonador, pero aquí dice no ofrezca imágenes a menos de que sean atención especializada o a que esté estrictamente bien indicado porque va a cambiar el curso del tratamiento. O sea que si es que realmente el cirujano piensa en que es necesario intervenir al paciente y está tomando una decisión conjunta, necesita una imagen para saber qué pasa ahí. ¿Ya? Pero en la mayor cantidad de pacientes sabemos que es rara la patología específica o seria. O sea, cuando pensamos en las causas del dolor de espalda, son pocos los escenarios donde podemos decir, esta es la causa. Esos escenarios son la estenosis lumbar en los pacientes añosos, con síntomas bilaterales, con claudicación neurogénica. Hay reglas de predicción clínica para poder entender cómo es el diagnóstico clínico de esta condición. También tenemos al paciente que tiene una, digamos que es espondiloartrosis de alto grado, que se comportaría clínicamente como un paciente con estenosis de todas maneras. Y por otro lado está el paciente que tiene una HNP aguda o un prolapso discal. Esa es la hipótesis de lo que está afectando al sistema nervioso y se presenta con un síndrome radicular, que puede ser dolor radicular o puede ser radiculopatía. Hay gente que tiene radiculopatía y no tiene dolor radicular. Así que hay que hacer a veces esa distinción. Ahí es cuando a veces puede ser pertinente entonces la toma de imágenes si es que pensamos en que va a cambiar el curso del tratamiento que va a recibir ese paciente. Aquí a pesar de que parezca en verde, como que suena todo bien, de que la mayoría de las condiciones de dolor de espalda tiene que ver con una fuente patoanatómica musculoesquelética, en realidad es inespecífica porque no tenemos la certeza de cómo se podría confirmar. Se pueden descartar cosas, se pueden descartar por ejemplo las patologías serias a través de preguntas cerradas, a través también de una buena anamnesis e incluso en algunos escenarios ante la sospecha se pueden descartar a través de las imágenes también. Se pueden incluso descartar a veces fuentes nociceptivas, por ejemplo en el dolor lumbar en específico, si estás pensando en una articulación psicoproficiaria, hay una prueba que permite descartar una articulación psicoproficiaria, pero no hay una que la permita confirmar. Entonces más bien lo que llegamos hoy en día es pensar en que la mayoría de las personas con dolor de espalda se presume la causa musculoesquelética, pero no hay un diagnóstico patoanatómico claro. Eso no significa que no haya una fuente de sensibilidad o una fuente de nocicepción. Puede haber una fuente de nocicepción. Tú examinas a esa persona y es muy probable que la experiencia sea proporcional, o al menos en primera instancia. Cuando has recibido cuidados discordantes y cuando recibes a un paciente con dolor crónico con esa etiqueta de dolor de espalda en específico, en realidad la orden probablemente va a decir lumbago crónico o síndrome de dolor lumbar crónico o algo así. En esos escenarios yo diría que es cuando es más caliente el termómetro de que se hayan complicado las cosas. Porque esos son los pacientes que migran a las experiencias de dolor nociplástico, donde ya parece ser que el propio cuerpo no se siente como el propio cuerpo. Y no son capaces de moverse y tienen licencias prolongadas y otro tipo de problemas. Y esas son una de las cosas que nos recomiendan hoy día monitorear en primera instancia para saber cuáles son los posibles resultados que esos pacientes van a tener con nosotros. O sea, por lo menos saber si están en medio de un litigio relacionado a lo que les está pasando con el dolor de espalda. Puede ser con las aseguradoras, puede ser con la previsión, puede ser con el empleador, o también cómo está el estado de ánimo, y se refiere particularmente a si cursan o no con pensamientos negativos y depresión.
el caso de la evitación y miedo, que probablemente sea una de las cosas que los kinesiólogos podemos modificar cuando implementamos estrategias educativas. Y por otro lado aparece incluso aquí literalmente la insatisfacción laboral, que son cosas que no vamos a poder cambiar fácilmente. Pero sí le podemos dar sentido a la experiencia de la persona cuando ese sea uno de los factores que está jugando el rol. Así que la cosa es un tanto compleja. Por otro lado, sabemos que para prevenir el dolor lumbar e incluso las recurrencias sí tenemos algunas estrategias que no tienen que ver con manipulaciones ni técnicas manuales, tienen que ver con estrategias educativas y tienen que ver con mantenerse activos físicamente. Es un hecho que el ejercicio puede reducir las recidivas de dolor de espalda y eso es importante que la gente lo sepa. Porque cuando la gente tiene recidivas de dolor de espalda, cree que tiene que ver con una fuente patoanatómica nuevamente. Entonces le duele la espalda porque tiene una hernia. Se han recuperado, pero después le duele la espalda el año siguiente y creen que la hernia creció. Tendríamos que ser capaces de cambiar esos pensamientos e informar lo suficiente para que si le duele la espalda el otro año, lo entiendan de otra manera y de esa forma lo van a abordar de otra manera. ¿Ya? Aquí dice entonces también que hay escenarios donde el panorama lamentablemente es más complejo y por eso aparece el termómetro en rojo aquí en escenarios de, por ejemplo, pacientes con fibromialgia, que son como entre comillas el emblema del paciente con dolor nociplástico, donde muchas veces hay manifestaciones de sensibilización central y presentan alodinia, les duelen los abrazos, no les gusta que los toquen, les duelen las sábanas en la cama. Eso puede ser variable porque el grado de sensibilidad del sistema nervioso es dinámico, eso no es una etiqueta diagnóstica, es una característica neurofisiológica. Aquí incluso aparecen los dolores de cabeza de tipo tensional. Si no son los tejidos los responsables, ¿por qué los trataríamos entonces? El discurso debería ser distinto. Cuando tenemos un paciente que tiene una cefalea tensional, si es una cefalea tensional realmente, tú le vas a hacer todas las pruebas a esa persona de cuello y de cabeza y de palpación por provocación, y hay casos en los que no va a aparecer el síntoma. Tienen que aparecer otros estresores para que aparezca el síntoma. Eso significa que el tratamiento que necesitan tiene que ser multimodal. La terapia manual quizás jugaría un rol secundario, pero un cambio en el estilo de vida, o entender las cosas de otra forma, un cambio en la alimentación, un cambio a veces en los hábitos, podría ser lo determinante para realmente ayudar a esa persona. Está de más decir que para eso no se necesita un paquete de 10 sesiones porque son todos nuestros pacientes distintos. Ahora, aquí también aparece otro escenario, digamos que este es el que nos gusta tratar a veces un poquito más, depende. Si tiene tu paciente dolor de hombro, es raro que tenga características de sensibilidad a nivel central. Más bien se comporta habitualmente el dolor de hombro, por complejo que parezca, por crónico que sea en términos de temporalidad, como un dolor predominantemente nociceptivo. Puede haber una fuente de sensibilidad en los tejidos. Y de hecho, independiente de la etiqueta patoanatómica, esos pacientes pertenecen al manejo de terapia de ejercicio. Y digo terapia de ejercicio porque no es lo mismo que decir de kinesiología, donde les van a poner máquinas, les van a pinchar, les van a poner corriente y no van a hacer nada más. No me refiero a ese manejo. ¿Bien? También aparecen las tendinopatías de extremidad inferior, que no significa que no puedan haber pacientes con problemas más bien complejos, porque, por ejemplo, si es un corredor el que está atendiendo que tiene tendinopatía aguiliana, y resulta que maneja el estrés y lo que más le apasiona es correr, maneja el estrés corriendo con un club de running. Si el tendón de Aquiles de una pierna no lo deja correr, eso va a tener un impacto en su salud mental. Entonces pueden haber escenarios más complicados donde se van a meter los factores psicosociales sin duda alguna, pero digamos que la característica o el mecanismo por el que tiene dolor esa persona sigue siendo nociceptivo muchas veces. Y como mínimo deberíamos hacer esas diferenciaciones también en la práctica. ¿Por qué? Porque aquellos que tienen mecanismos de tipo central involucrados en sus dolencias, entonces deberíamos atacar los mecanismos centrales. Eso se hace a través de la educación y de la demostración, a diferencia de aquel que tiene un dolor nociceptivo, donde hay muchos tratamientos orientados a los tejidos que pueden generar cambios. ¿Bien? En el caso de cuáles son las cosas que influencian el pronóstico, por ejemplo, hace hartos años ya, un estudiante de PhD de Jeremy Lewis investigó esto en un cohorte de más de 1000 personas y sabemos que las cosas que influencian el pronóstico en diferentes condiciones, como lo dije en el dolor de espalda, no siempre tienen que ver con la anatomía, no tienen que ver con la biomecánica muchas veces, tienen que ver con los factores psicológicos, y aquí aparece, por ejemplo, las expectativas que tienen de recuperación de terapia física, si creen que el kinesiólogo les va a ayudar o no, y por otro lado, si es que hay alguna otra historia relacionada con morbilidades importantes como la presencia o ausencia de una cirugía mayor, o si tienen dolor bilateral, evidentemente esas características nos están señalando de que el panorama puede ser más complejo. Una de las cosas más concretas que es fácil de identificar como clínico de kine
es la diferencia en el rango de movimiento o en el síntoma que tienen cuando se les realiza una prueba de asistencia escapular. Eso nos dice más bien que ese podría ser un muy buen candidato a la terapia de ejercicio. No significa que necesiten mis manos en la escápula, ni que la escápula se esté moviendo mal, ni nada por el estilo, pero pareciera ser que hay una característica, entre comillas, mecánica involucrada en la que vamos a poder generar una diferencia. En el caso del dolor de rodilla, pensando en el dolor patelofemoral, aquí cité la guía clínica de dolor patelofemoral, sabemos que los factores tampoco tienen que ver con si se mueve la rótula o la rodilla o no. Tienen que ver con cuánto tiempo lleva la persona con los síntomas, con cuánto es la intensidad del dolor inicial y con cuán alterada está la función. Y en todos estos escenarios también sabemos que es importante investigar un poquito más de lo que creen, porque la gente que piensa que su rodilla está degenerada no se quiere mover o tiene miedo a moverse, entonces los factores relacionados al miedo a evitación pueden estar también jugando un rol. Hay formas más sencillas de abordar estos problemas, y estas son infografías que está lanzando en la revista USPT de hace un tiempo a la fecha, que tienen que ver con informar a la población simplemente de qué es lo que les ayuda. Aquí aparece, por ejemplo, la plantilla y el taping solamente como un adjunto, e incluso aparece descrito claramente cuáles son las cosas que no les ayudan. Evitar el ejercicio o los tratamientos pasivos. Digamos que en tratamientos pasivos dice posición seca, terapia manual de manera aislada. O sea, si vas a hacer esas cosas como un adjunto, explica que es simplemente un adjunto y un condimento de la preparación, no es el ingrediente principal, que debería ser entender lo que te está pasando y aprender a manejar o gestionar las cargas para que sepas que si hay un peldaño más de exigencia o de exigencia física en tu vida y te duele, bueno, deberías estar claro de que eso no significa que te hayas lastimado, baja un peldañito de carga y podrías seguir con tus actividades. O si tienes un día muy sensible y no quieres hacer sentadillas porque cada vez que te agachas te duele y no es tolerable, entonces hay muchas opciones para hacer ejercicios con el muslo y con la cadera que no impliquen la sentadilla. ¿Bien? Tengo que darle opción a la gente. Y ahora más encima sabemos que hay información donde la intención es devolverle la terapia física a la gente. O sea, no cobrarles por rehabilitarse. Un poco revolucionario eso porque parece que nos vamos a quedar sin trabajo, pero esta es una infografía que salió este año para las personas con dolor de tendón de Aquiles, donde se les dice literalmente, mira, el dolor del tendón de Aquiles se puede manejar en la casa con ejercicios de fuerza, podrías monitorear tú tus cambios, lo que se aconseja es elevaciones de talón, mantente activo, si el fenómeno de puesta en calor está en el tendón, es una buena señal, monitorea la rigidez de los síntomas matinales, no te quedes solamente con cuánto te duele en el momento en el que estás haciendo los ejercicios, sino que evalúa si al día siguiente tienes un mal día o un buen día. De eso dependerá la planificación de ahí para adelante. Y también dice aquí que planifiques justamente tu semana, porque si haces cosas provocativas como correr y saltar, quizás haya que tomar algunos breaks entre medio. Entonces el consejo no es evitar, pero a veces sí podemos reducir la carga provocativa en las personas con mayor irritabilidad. Esa infografía inclusive tiene un apartado donde dice cuándo sí es pertinente ir al kinesiólogo, y por otra parte más encima hay otra infografía que dice cuando vayas al terapeuta, puede ser un especialista en medicina deportiva, un kinesiólogo, el más idóneo, porque es el que te va a mantener activo en teoría y no te va a prohibir cosas, va a buscar una forma de pasar debajito del radar para que sigas haciendo tu vida en lo posible. Incluso nos dicen ahí como pacientes qué es lo que deberías percibir. Por ejemplo, que te sientas escuchado, que además de eso se haga una examinación contundente clínicamente, que te dé confianza el terapeuta que te está evaluando y explicando cosas, que el abordaje que recibas sea individualizado y realmente basado en evidencia, e incluso dice aquí que se crea un plan en conjunto, o sea, nuevamente potenciando la toma de decisiones compartidas. Por otro lado, dice que hay que tener ojo también en este escenario de tendinopatía, que probablemente se podría haber reflejado en otros tipos de tendinopatía también, no solo en la aquiliana, cuando hay mucho hincapié en las imágenes, en los medicamentos, en las inyecciones, en las elongaciones o en las terapias pasivas, que sabemos que no es eso lo que necesita la mayor parte de la población. Bien, pensando en eso entonces deberíamos tratar con claridad desde el día 1 a la gente y no enfocarnos solamente en los tejidos, y ya sabemos que la gente espera ciertas cosas del kinesiólogo, no podemos asumir que lo que pasa en Estados Unidos es lo mismo que pasa en nuestra población, sabemos que hay determinantes sociales y culturas distintas, y por ende lo mínimo es preguntarles qué esperan de la terapia física o qué esperan de la consulta cuando están ahí contigo en evaluación. Lo que la gente espera en otras partes del mundo tiene que ver con el conocer, el saber más, cuánto va a durar lo que les pasa, qué es lo que les sucede, y en realidad en la naturaleza multifactorial del dolor, en el modelo biopsicosocial, no es fácil dar respuesta a esa pregunta,
porque el dolor de espalda no lo podemos atribuir a un tejido. Antes era mucho más sencillo decir, es esta articulación y listo. Pero hoy día entendemos que no es eso lo que deberíamos informar. Y también aquí, además de cuánto durará, que tiene que ver con el pronóstico, también está la pregunta de qué se puede hacer, tanto el paciente por su cuenta, como tú como clínico, para poder guiar en el proceso. Así que un consejo para los clínicos rápidos sería que aborden el posible escenario de la agudización. Lo que suelo hacer yo y recomiendo es que graben videos con los pacientes ahí en la clínica, incluso pensando en cuando tengas un mal día, ¿qué es lo que vas a hacer? Mira, grábame, te quiero explicar. Y ahí puedes recurrir a ciertos ejercicios, estrategias que pudiesen ser incluso top-down, estrategias de relajación, hacer más cosas de las que te gusta hacer, implementar herramientas de mindfulness si es necesario, dependiendo de las características de cada persona, pero asegúrate de que tengan estrategias de afrontamiento, porque no somos los sanadores, estamos guiando a la gente en el proceso. Ahora, va a ir en sintonía también con lo que decía mi colega antes respecto al efecto nocebo. Queremos alejarnos a toda costa del nocebo y los efectos no deseados que tienen nuestros discursos. En estos artículos y desde hace rato en psicología se habla del fenómeno de hiperalgesia nocebo, que básicamente es cuando el paciente tiene un empeoramiento de su sintomatología no por el efecto inherente del tratamiento, no por el, entre comillas, masaje que le hice, no por la manipulación que le hice, no necesariamente por la aguja que le coloqué, si es que hacen eso, sino que por lo que les dije y por los factores contextuales. Entonces son esas cosas las que nosotros deberíamos tener en cuenta, ser bien dinámicos y como un camaleón en la consulta clínica, regular la temperatura, la cantidad de luz, el ángulo de la camilla, la música que le gusta al paciente, son cosas que son muy fáciles de implementar, pero todo en pos de potenciar la alianza terapéutica. Y esto salió publicado en la revista Ex-Manual Therapy, una invitación a cambiar justamente a todos los terapistas manuales. Aparecen ahí los quiroprácticos, osteópatas y kinesiólogos, porque todavía desafortunadamente no es una realidad que estemos dando el mismo discurso. Así que eso es lo que tenía para ustedes hoy día. Si hay preguntas me cuentan nomás y muchas gracias.